Hermanos y televidentes o por cualquier medio que usted esté viendo en esta hora de la noche, queremos decirles muy buenas noches a ustedes y deseando de todo corazón que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y de nuevo podemos decirles, Eclesía, el grupo de pastores unidos para la proclamación del Evangelio acá en San Juan Sagatepeques, estamos de nuevo presentes con ustedes para continuar el estudio de la palabra del Señor. Y como ustedes se recuerdan, hemos venido tocando este tema. Espero que usted no se haya aburrido, sí, al contrario, le haya motivado a seguir el estudio de este capítulo 8. Lo iniciamos, capítulo 8 y 9 lo iniciamos el 24 de julio, imagínese usted, hasta esta fecha. Y no es que no hayamos querido avanzar, hermanos, sino que ha habido muchas cosas que decir, que descubrir en la palabra del Señor. Y hoy, este día o esta noche, no es la excepción. Hoy veremos la continuación de Mateo 18, el versículo 18 y 19, donde podemos hablar de dos personas necesitadas. Pero antes de continuar, pues queremos orar, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y también queriendo pedir la ayuda del Señor en esta enseñanza. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, hoy de nuevo nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos porque tú siempre nos permites dar vida, salud, cuidarnos, Señor, de todos nuestros quehaceres, y has bendecido la vida de cada uno, Señor, y no dudo con los hermanos que están pendientes del estudio, sin duda están cenando, están reflexionando. Estén donde estén, Señor, por favor, bendígalos, guárdalos, y esta noche, Señor, te pido que tú sigas guardando la vida de cada uno de ellos. Padre, pedimos tu ayuda a través de tu Espíritu Santo, que es la persona que nos guía, que nos enseña en cuanto a tu palabra. Y por ello, Señor, confiamos en que esta hora de la noche, pues estaremos meditando en esos versículos que hoy tenemos acá ya listo, y deseamos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder entenderla y poder explicar parte de ello, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues decía, hermanos, que el tema de hoy, del capítulo 9, del verso 18 y 19, que hoy nos ocupa, dice: mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió, y también los discípulos. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Qué interesante ver esos versículos. Y dice, y podemos decir nuevamente, dejamos atrás una sección del discipulado. ¿Se recuerdan ustedes? La semana pasada, Pastor Eddie hablaba del discipulado, cómo son las cosas, y él explicó toda esa parte. Es interesante entonces, y ahora entramos en una nueva sección del capítulo 9, versículo 18 en adelante. Pero hoy nos ocupará tal vez 2 versículos nada más. Y en esto encontramos la dedicada a enseñar la autoridad de Jesús por medio de la narración de milagros suyos. En esta ocasión volvemos a encontrarnos con 3 episodios: la resurrección de la hija del oficial de la sinagoga, que eso es el versículo 18 y 19, el 23 al 26, el episodio que interrumpe de nuevo por la sanidad de una mujer con flujo de sangre. Imagínense usted, iba el Señor Jesús camino a orar por la hija del oficial. La mujer lo interrumpe en el camino con flujo de sangre, dice. Pero el 20-22, la curación también de 2 ciegos. El versículo 29 al 31, el exorcismo de un endemoniado
y de mudo, estaba mudo el muchacho esto, ¿va? Nos preguntamos enseguida por qué ha querido Mateo agrupar estos episodios en este lugar. Se dieron cuenta, mis hermanos, en el capítulo 8 vimos el episodio de 3 cosas. Y en el capítulo 9 vemos otra vez un episodio de 3 cosas. Por eso decimos, ¿por qué Mateo quiso agrupar esos episodios en algunos grupos? Una primera razón, podríamos decir, la unidad cronológica de las primeras frases de los versículos 27 y el 32, cuando dice, al irse Jesús de ahí. Y luego en ese versículo 32 dice, al salir ellos de ahí, a entender que esta sanidad ocurrieron una tras otra. Sin embargo, ya hemos visto que Mateo no suele organizar sus materiales solo en base a consideraciones cronológicas. No, él no lo hace así, sino más bien por criterios teológicos. No lo hace por, como le dije, por criterios cronológicos, sino por criterio teológico. Así pues, nuestra pregunta sigue en pie. No es difícil entender la colocación en este lugar de la historia de la resurrección de la niña. A fin de cuentas, hasta aquí la revelación de la autoridad de Jesús ha sido siempre más, se ha demostrado capaz de sanar enfermedades, como lo que les decía en el capítulo 8 del 1 al 17, ya vimos todas estas cosas, de controlar los elementos de la naturaleza, de mandar sobre los poderes ocultos, de perdonar pecados. En el versículo 1 al 8 del capítulo 9, ahora se ve que es capaz de vencer al postrer enemigo, nuestro adversario, también la muerte. Y Pablo también nos recuerda en 1 Corintios 15, 26, Pablo dice, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Esta historia de resurrección representa el clímax más alto y fuerte y absoluto. Pero a la curación de los ciegos y del mudo no dan a la secuencia una ligera sensación de anticlímax. No tendría Mateo que haber coronado su narración con el episodio de la resurrección de aquella niña. Al proseguir con las 2 sanidades, no parece añadir nada nuevo a la revelación de la autoridad de Jesús, sino solo volver al episodio del principio, como el capítulo 8 del versículo 1 al 17. Hay varias respuestas posibles a esta cuestión. Una de ellas sería que con estas sanidades Mateo quiere completar el abanico del hecho poderoso y según los profetas habían de ser señalados desde la era mesiánica. Y así demostrar que Jesús es Cristo. Isaías, por ejemplo, había profetizado que cuando Dios viniera a sanar a su pueblo, entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, dice Isaías 35 del 1 al 6. Jesús mismo parece haber sido consciente de esta transformación profética, porque envía a Juan Bautista en un mensaje que se hace eco de las palabras de Isaías. Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Eso le dice el Señor Jesús. Me parece más acertada la idea que haya abordado en otros capítulos, que además de revelar el poder mesiánico de Jesús, Mateo desea describir la creciente oposición que éste despertó en algunos de los testigos presenciales. Así que
colocarnos ante la disyuntiva de la fe o incredulidad o desobediencia o el desacato, la sumisión o rechazo. Si bien los dos últimas sanidades nos aumenta mucho nuestra comprensión de la autoridad de Jesús, si nos ayuda a entender mucho más maneras en las que la gente expresaba su repudio a su autoridad, lo que va en aumento es la oposición a Jesús. Es el episodio de la resurrección. La gente se burla de él. Eso lo vemos en el capítulo 9, 24. Y él de los ciegos le desobedecen. En el capítulo 9, siempre el versículo 30 y 31. Y el mudo sirve para que los fariseos sientan la base sobre la cual Jesús será definitivamente rechazado y crucificado. No pueden negar su poder, pero niegan que provenga de Dios y lo atribuyen al diablo. Imagínense ustedes, qué tremendo, ¿verdad? Ellos aceptan al final de cuentas que lo que podía hacer el Señor Jesús, reconocían esa parte, pero le atribuían al enemigo estos milagros. Es de observar que paralelamente el aumento de la posición de los incrédulos, Mateo nos explica con creciente claridad la necesidad, hermanos, de la fe como respuesta adecuada al ministerio mesiánico de Jesús. Hasta aquí se ha mencionado explícitamente la fe solo en el caso del centurión, aunque sin duda estuvo presente implícitamente el otro en muchos casos. También es de notar que en el versículo 26 del capítulo 8 Jesús ha reprendido a los discípulos a causa de su poca fe. Es ahora cuando la fe ocupa el primer término de escenario. Jesús asevera a la mujer con flujo de sangre: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Antes de sanar a los ciegos, les pregunta explícitamente: ¿creéis que puedo hacer esto? Y escuche eso, no hay duda que el Señor puede decirnos también a nosotros: ¿creéis que puedo hacer esto? O también puedo habernos dicho ahorita: tu fe, o ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y al sanarlos afirmará: hágase en vosotros según vuestra fe. Imagínense, qué interesante. O sea, muchas cosas, hermanos, que nosotros oramos y pedimos al Señor, pero muchas veces como que nuestra fe no está en acción, nuestra fe no está puesto en lo que estamos pidiendo. Y por eso dice él: hágase en vosotros según vuestra fe. Qué interesante pensar en eso, en que Dios permite siempre hacernos ver que nuestra fe es importante. Por eso en el capítulo 9, versículo 28 al 29, así pues, a la vez que nos explica el rechazo de la gente a Jesús, Mateo nos enseña el rasgo esencial que debe caracterizar a los que le aceptan su fe. Hay muchas maneras de rechazar al Mesías. Hay una sola manera de recibirle, creyendo en él y obedeciendo. Por eso dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Eso nos dice Juan 1 del 11 al 12. Otro factor es: estos tres milagros tienen en común es que contribuye a la fama de Jesús. La noticia de la resurrección de la niña difundido por aquellas tierras, eso vemos en el versículo 26, los ciegos sanan, divulgaron la fama de Jesús por todas partes. Por eso el versículo 31 dice: pero salido ellos divulgaron la fama de él por todas aquellas tierras. No hubo necesidad que el Señor Jesús dijera: bueno, digo yo esto, no,
porque a ellos también se les dijo que no dijeran nada. Y eso lo vemos en el versículo 30, dice, mira que nadie lo sepa. No hubo necesidad. Pero en el versículo 33 vemos, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante. Imagínense, nunca se ha visto cosa semejante. Ahora la petición del oficial, ya vemos en el capítulo 9, 18 y 19, dice, ya estamos acostumbrados a descubrir que Mateo resume mucho de su narración, de los milagros de Jesús, en comparación con las versiones que encontramos en Marcos y Lucas. La doble historia de la mujer con flujo de sangre y la hija del oficial no es ninguna excepción. El texto de Mateo ocupa 9 versículos nada más. La vez pasada decíamos que Mateo siempre ha sido muy conciso en cuanto a ello. Y no es que no le interese a Mateo aclarar todo, sino a Mateo lo que le interesa son los episodios inmediatos. Pero decíamos aquella vez que Marcos y Lucas sí ocupan mucho en la información. Por eso en estos episodios que estamos viendo, si usted va a Marcos, encontrará que Marcos ocupa 23 versículos para la aclaración de esto. Y Lucas ocupa 17 versículos claramente. Mateo ha suprimido muchos detalles, no porque los desconozca. Mateo no desconocía nada de eso, él también vio todas esas cosas, tenía la información, sino porque no le interesa la anecdotización ni lo psicológico, sino solo aquella que contribuye a su triple tesis. ¿Y cuál es la tesis de Mateo? Mateo dice que la tesis es que Jesús es el Mesías y ostenta una autoridad que extiende a todas las áreas de la vida, o no solo en una área, en todo nuestro ser. Esa es la tesis que defiende o expone Mateo. Sin embargo, tenemos la terrible libertad de poder negar las evidencias, darle la espalda y de alguna manera rechazarle. Imagínense, a pesar de que nosotros sabemos también que Dios es capaz de todas estas cosas, sin embargo, en una manera, en una actitud terrible, podemos darle la espalda a nuestro Señor. Y esto es peligroso. Jairo se presenta ante Jesús cuando éste estaba en plena conversación con los discípulos de Juan. Mientras les decía estas cosas, dice, imagínense, y interrumpe. El Señor acaba de explicarle que el viejo sistema judaico no puede servir de marco para las nuevas bendiciones del Evangelio. Eso pudimos hablar, o lo que habló Pastor Eddie la semana pasada. Y en ese aparece un alto representante local de aquel viejo sistema, precisamente con una necesidad desesperada que el judaísmo es incapaz de resolverlo. Su aparición pone el debate, es perspectiva. ¿Qué necesidad alzarse en discusiones árdidas sobre formas que deben dar expresión a la piedad cuando se está muriendo un joven? ¿Qué mente más retorcidas las que solo se interesan por el legalismo y formalismo en tiempo de curación y resurrección? En el caso del leproso, en el capítulo 8 y el versículo 1-4, vimos que la ley puede pronunciarse taxativamente acerca de la lepra, pero no puede hacer nada para sanar al enfermo. Ahora vemos que el viejo sistema puede regular los servicios religiosos de la sinagoga, pero no puede ayudar a un padre afligido, ni siquiera cuando este oficial de la propia sinagoga.
Pues lo mismo pasa con nosotros. Tenemos algunos sistemas en nuestras iglesias y todo, y que al final de cuentas es incapaz ante muchas situaciones que se pueden dar en la vida del ser humano, en la vida de nuestros hermanos. Y de eso debemos de tener cuidado, mis queridos hermanos, que hay muchas cosas que no son importantes para ello. Hay cosas mucho más interesantes para la vida de la iglesia. Pero al dirigirse a su casa, Jairo ve cómo sus planes son interrumpidos. Imagínense, él fue para que el Señor Jesús fuera a sanar a la hija. Con ella su fe es desafiada. Imagínense, ya él iba camino, dice, y una mujer que había sufrido hemorragia durante 12 años, se acerca a Jesús y en vez de tratarla someramente, se detiene para atenderla a conciencia, y Jairo debe esperar. Solo se imagina usted, este principal de la sinagoga fue a llamar a Jesús para que fuera a resucitar a aquella hija, pero en el camino fue interrumpido por aquella mujer con flujo de sangre. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué problema más serio? Porque en medio de nuestras necesidades muchas veces hay alguien que puede interrumpir. Y nosotros nos desesperamos. Pero muchas veces esto obra para bienestar de nosotros. Jairo en ese momento estaba siendo desafiado su fe. Y tenía que seguir creyendo que el Señor Jesús iba con toda autoridad para levantar a aquella niña. Una vez más, Mateo suprime, imagínense, Mateo suprime todos los detalles que no le interesan. Solo detalles humanos, entrañables. La mujer había sufrido a mano de los médicos, había gastado todos sus recursos económicos. La ayuda médica solo le había hecho empeorar. Al tocar el manto de Jesús, se le secó la hemorragia. Imagínense, de todo lo que esta mujer había sufrido, lo que toda la mujer había gastado, y no hay duda que a alguno de nosotros o a ustedes les está pasando en estos momentos. Están siendo desafiados de esa fe, que tal vez han estado gastando ya mucho en médicos, y no hay manera que un ser querido, o nosotros propiamente, usted personalmente, ha gastado una fortuna para su sanidad y no lo ha logrado. Y en medio de toda esta cuestión ha habido alguna interrupción, pero créanme, solo está siendo también desafiado su fe, que al darse cuenta de que había salido poder de él, imagínense, se dirigió a la multitud para saber quién le había tocado. Los discípulos se asombraron ante la pregunta, pero Jesús persistió en ella. La mujer avergonzada confesó su temeridad. Con su toque había hecho inmundo al rabino. Eso habíamos estudiado en el capítulo 8, de cómo Jesús, que los judíos no podían tocar a una mujer. Ahora es la mujer que le toca el manto a Jesús. Imagínense la autoridad compasiva de Jesús y la fe de la mujer. Se limita, pues, a indicarnos brevemente la suma gravedad de la situación de la mujer. 12 años de sufrimiento, son muchos años, y la hemorragia no solo le había causado molestias, sino también dolores. Además, cualquier lector judío sabría inmediatamente que, según las prescripciones en Levítico 15, del 25 al 27, esta situación habría consignado a la mujer a 12 años de ser tratado como inmunda y excluida de la plena comunión de Israel. Cuando usted va a Levítico y empieza a leer el capítulo 15, el versículo 25 al 27, se dará cuenta
de qué son incluidos todas esas personas inmundas. Y ella fue llevada hasta ese punto. Sin embargo, esa fe que tenía esta mujer es impresionante. Evidentemente se acerca a Jesús por detrás, porque no quiere ser vista por él. Sin duda sentía vergüenza de su condición, como ella andaba. De ninguna manera quiere llamar la atención al público a su aflicción particular, sabiendo qué decía la ley, pues a ella le limitaba todas esas cosas. Tener que dirigirse directamente a Jesús la expondría a las descalificaciones de todos los que opinan que una mujer inmunda no tiene lugar en medio de una multitud. ¿Qué cosas tan impresionantes, hermanos, que limitaba a esta pobre mujer? Sin embargo, desafió todas esas cosas. Tocarle sería llamar su atención. Cree que Jesús es poderoso para sanarla, pero por razones socio-religiosas no se atreve a tener contacto directo con él. Por tanto, piensa que le bastara con tocar sigilosamente el borde de su manto, nadie se enteraría. Imagínense cómo se metió ella en toda la multitud y de manera sigilosa fue a tocar el manto de Jesús. Puede que hubiera algo de superstición en su fe, pudiéramos pensar eso, ¿verdad? Pero se me antoja creer que sí decidió tocar el manto y no solo al Señor mismo. No se debió tanto a una creencia en el poder milagroso del manto. Y Hechos 5:15 y 19:22 nos habla de esto también. Sino que, según su criterio, era la única manera, dadas las circunstancias, de poder acercarse a Jesús. Es la única manera, no había de otra. Pero ella desafió todas esas cosas. Hermanos, entonces, para resumir estas lecciones, tenemos que pensar, resumiendo en ello, la palabra del Señor a través de Mateo nos enseña que, número uno, que el poder y la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Y nos enseña que hay un poder sobrenatural sobre todas las cosas que solo obra el Señor Jesús. Número dos, es mantenernos o llegar a Cristo Jesús, llegarnos a Él con humildad y sencillez de corazón, como lo hizo en el capítulo 8 el leproso, que desde que vino, dice, se postró ante el Señor Jesús. Vimos que el centurión también, con mucha humildad, llega a Jesús y se postra ante Él pidiendo su ayuda. Y luego en los versículos adelante Él dice, yo soy hombre también bajo autoridad. Escuche esa palabra, bajo autoridad. Bien hubiera podido decir, yo también soy hombre con autoridad y cuando digo ven, viene y cuando va, allá va. No, llegó con esa humildad y sencillez de corazón a Jesús y le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Esto es importante para nosotros. Es importante que nosotros también le lleguemos al Señor con mucha humildad de corazón. Y ya en el capítulo 9 vemos a ese hombre, el principal de la sinagoga, hacer lo mismo. Llegó postrándose y creyendo que Jesús tenía poder de levantar o resucitar a la niña. Como una tercera cosa, es que nosotros aprendamos, mis hermanos, llegarle al Señor Jesús, que le creamos a Él, que creamos la autoridad y el poder de Él, y llegar a Él con mucha fe. Eso es lo que nos enseña estos dos versículos que hemos visto en esta noche. Deseo de todo corazón que usted también pueda asumir esos papeles, puede
haber aprendido de esas cosas, tal vez sencillas, pero importantes en la vida para nosotros. Esperamos que la otra semana poder contar con su sintonía de nuevo para el siguiente capítulo que toca para la otra semana. Quiero orar en esta noche para despedirnos de esta enseñanza de la palabra del Señor. Acompáñanos a orar. Padre, una vez más, llegamos ante ti para agradecer, Señor, el momento que tú nos diste de poder estar en este lugar, Señor, ante estas cámaras, Padre amado, y ante estos hermanos que están sin duda fielmente ante estas cámaras o por cualquier medio que ellos nos vean, Señor, que también estén interesados de aprender esa bendita palabra tuya, Señor. Y así, Señor, poder siempre llegar a ti con humildad, con sinceridad de corazón, creyendo y reconociendo la autoridad tuya y el poder, Padre, que tú tienes, y que podamos creer y que tengamos mucha fe de lo que tú puedes hacer en nuestra vida, en nuestra salud. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, como también te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos que están siempre detrás de la cámara haciendo esa grabación, Padre. Sé, Señor, que también tienen necesidades. Sé, Señor, que también están luchando con situaciones tal vez difíciles en la vida. Pero tú, que eres poderoso, Señor, de cambiar las cosas en nuestras vidas, harás también con ellos. Te doy gracias, Señor, por la vida de estos jóvenes que están siempre al tanto en la grabación. Guárdalos, cuídalos, bendígalos de manera muy especial. Como pido por cada uno de nuestros hermanos que están atentos a la enseñanza, que tú también pongas tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno de ellos. Y permita, Padre, que las cosas o las circunstancias por las cuales están pasando puedan terminar pronto, Señor. Y si no fuera así, Padre, denos la paciencia necesaria para poder también pasar estas pruebas y luego, Señor, disfrutar de tus bendiciones, Padre amado. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos das y hoy nos despedimos de este lugar, Señor, sabiendo que tú has de guardarnos y cuidarnos y que pronto estaremos de nuevo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y queremos decirles que Eclesia, el grupo de pastores, acá siempre dispuestos en la enseñanza de la palabra del Señor, estamos acá y nos veremos próximamente. Dios los bendiga.